Hola, mi nombre es Luis Guillermo Villalobos Espitia. Hoy les vengo a hablar del concepto de lo kafkiano, algo derivado de la obra de Franz Kafka, y espero que al final de la presentación quede claro. Para esto ahondaré principalmente en la metamorfosis y en otras obras que ayudarán a exponer las principales obsesiones recurrentes en su obra. Franz Kafka nace en una familia judía, siendo el hermano mayor de dos hermanos y tres hermanas. Lastimosamente, sus dos hermanos varones mueren a muy temprana edad. Kafka de profesión era abogado, lográndose titular como doctor en esta área y laboró como vendedor de seguros de accidentes laborales. Una anécdota que nos ayuda a entender su personalidad y sus valores es que él estaba representando la parte de la empresa y tenía que dialogar con las personas que habían sido víctimas de accidentes, que habían sufrido accidentes en su jornada laboral. Y al escuchar su situación, a él no le quedaba más que sacar dinero de sus bolsillos para que ellos pudieran acudir a un abogado y defender sus derechos. Así eso lo perjudicará a él y a su empresa. Entonces es bien interesante su personalidad. Ese trabajo él lo realizaba en las mañanas, dejándole tiempo libre en las tardes para realizar sus hobbies. Que ya conocemos es la escritura, pero él también dibujaba y le gustaba mucho la carpintería, incluso llegándola a calificar como el oficio más noble que hay. Su vida transcurrió normal hasta que se enfermó de neumonía y empieza a ser internado en sanatorios. Aquí conoce a Julie, donde incluso planea casarse con ella. Sin embargo, su padre se opone fuertemente a eso y esto lo afecta, haciendo que él escriba la carta al padre y donde vemos las grandes diferencias que él tenía con esta figura que representaba a él. Este es un graffiti que vi en las inmediaciones de la Universidad Nacional. A diferencia de Kafka, su padre no era acreedor de tantos títulos académicos. Él era un exitoso patriarca ya que su trabajo le dejaba grandes ganancias, pero sus formas de crianza cuestionaban mucho a Kafka, pues este siempre hacía uso de las palabras siempre y nunca para cuestionarlo. Un fragmento de la misiva es: nadie se atreve a poner en cuestión su autoridad y sus afirmaciones. No se sabe si por respeto a su padre o por temor a derrumbarlo. Vemos aquí esta figura opinante tan fuerte, tanto así que en Kafka se puede ver un Edipo, pero fracasado, ya que nunca logra terminar con esta figura tan fuerte. Figura que también aparece en el proceso, donde un hijo le comparte sus logros a su padre, pero este hijo asimismo, si fracasa, carga en sí una gran responsabilidad que es el nombre de su padre. Su padre va a tener un hijo fracasado y su imagen podría verse afectada por eso. Pero paradójicamente, aquí el hijo tiene grandes logros, se va a casar, tiene un amigo, pero su éxito puede desacralizar lo sagrado de esta figura tan robusta, tan fuerte que está. También tenemos el ejemplo de Prometeo, donde este carga la culpa de haber revelado a los hombres los secretos de los dioses y por esto se le inflige una herida. Es así que llega la metamorfosis, donde se sugiere una imagen de un insecto muy parecido a la cucaracha, pero bajo los propios pedidos de Kafka se solicitó que terminara en algo simplemente sugerido, pues esto ayudaba a reforzar la imagen de monstruosidad que tenía este ser tan distinto. En este cuento se ahonda sobre un personaje principal llamado Gregorio Samsa. Él es un vendedor al igual que Frank Kafka y también practica el oficio de la carpintería. Un día él despierta y ve que algo ha cambiado, su apariencia. Sin embargo, en un primer momento lo inquieta mucho el no poder seguir realizando las actividades de su cotidianidad, como es levantarse. Digamos que esto es una gran tragedia, ya que lo aleja de seguir compartiendo con el que lo rodean, ya que no se puede seguir comunicando con ellos. Algo que lo llenará de profunda culpa. Culpa que se ha representado en los escritos bíblicos con la manzana, donde en un apartado este sale a la sala y su padre, al querer reprenderlo, empieza a batir un bastón en el aire, sugiriendo que va a atentar físicamente con él. Sin embargo, la imagen del padre no es tan desafiante en ese momento, ya que se encuentra en su vejez y se mueve muy lentamente. Sin embargo, Gregorio, para no atentar con su humanidad, simplemente opta por seguir caminando, ya que podría seguir refinando su monstruosidad. Él ya tiene nuevas habilidades, podría volar, podría subirse por las paredes, sin embargo, él camina, que es la opción más ineficaz, porque incluso se demora mucho dando la vuelta atrás para regresar a su cuarto. Este refinamiento de la maldad puede ser representado por las habilidades literarias que Frank Kafka va adquiriendo,
ya que su padre, al no ser tan estudiado, no conoce este lenguaje tan académico, algo que Frank sabía muy bien y pues no utiliza en la carta al padre. Trata de ser lo más directo y utilizar el lenguaje más cotidiano para expresarse a él. Es por eso que Frank es un gran lingüista y lo vemos por los artículos que él utilizó para referirse a los seres queridos de Gregorio. Él utiliza los artículos definidos que denotan un alejamiento, el alejamiento que tenía el Gregorio insecto de ellos. Lo utilizan la madre, la hermana, la criada y el padre, donde sonaría más cercano si él utilizara a mí, mi madre, mi hermana, mi criada y mi padre. Digamos que es un gran acierto de los traductores de la obra, pues siguieron adoptando los artículos definidos. Entonces, aquí vemos las jerarquías, la burocracia en Kafka. Para esto, pues, traje este ejemplo, una obra de Sargent titulada La transferencia de la ira. Aquí, digamos, ¿qué pasaría si ponemos la figura de autoridad de cada cuadro al lado de su autoridad en sí? Es decir, el niño representa el eslabón casi más bajo y está regañando un gato. El gato lo podría ver como un ser gigante, imponente. Sin embargo, este niño, con la presencia ya sea de su madre, de su padre o del jefe de su padre, quedaría minúsculo. Es así que vemos una burocracia. Alguien siempre es empleado de alguien o el jefe de otro. Se puede ver así incluso el planteamiento de que estamos en un mundo ya donde es cuestionable la actitud de esta figura de autoridad y pues que se quiebra fácilmente, cosa que Frank logra transmitir muy bien en sus obras. Por ejemplo, en el ejemplo antes mencionado, cuando Gregorio sale de su cuarto, es porque llega su jefe. En ese momento, el jefe de Gregorio es la figura de mayor autoridad. Sin embargo, él, al ver con extrañeza que sale un insecto, opta por salir corriendo y deja su bastón de mando. Es así que el padre llega nuevamente a ser la figura de autoridad y por eso es que ataca a Gregorio. Aquí aparece la institucionalidad que representa esos valores colectivos que ya hemos asumido. Una vez más, Kafka hace uso del lenguaje. Hay una teoría del lenguaje de Jacobson que establece las funciones del lenguaje. Una de estas es la conativa, donde por medio de órdenes, es decir, del lenguaje imperativo, se busca modificar la conducta de alguien. Esto puede ser provechoso a nivel académico, pero es algo utilizado por las figuras de autoridad. Por ejemplo, si alguien ordena bebe el vaso de agua, solo hay dos posibles respuestas, que es obedecer o desobedecer. Aquí pierden la vigencia otras lógicas como lo verdadero o lo falso, lo cuestionable. El cuadro es la muerte de Sócrates. ¿Qué pasó con Sócrates? Sócrates mencionó que él se acogería a todas las leyes de Atenas, pero solo las que él considerara razonables y justas. Por esta razón, él no se situó dentro de la ley, rechazando todas las leyes en su conjunto, y por eso su trágico desenlace. En el escrito del castillo de Franz Kafka hay un hombre que quiere adaptarse muy bien a la sociedad que se encuentra en este castillo. Él empieza a preguntar a todas las personas que va encontrando sobre la naturaleza de ese sistema. Sin embargo, resulta logrando todo lo contrario, siendo alejado, ya que en el que se pregunta por los fundamentos de la ley es más perturbador que el que simplemente la desobedece. Entonces aquí les comparto unos memes que encontré que pues me ayuda a recoger lo mencionado. En el primero vemos a Gregorio en la actualidad, donde describen que por qué anda tan perdido. Podemos ver la metamorfosis como una oportunidad de cambio, ya que pues, es abandonar esos viejos valores, cuestionarlos y seguir adelante. Y la última es qué pasaría si Gregorio no hubiera tenido tan fatal desenlace, su muerte. Hubiera aceptado su condición de monstruosidad, se hubiera aprovechado de ella y así hubiera logrado obtener ingresos económicos adaptándose a la institucionalidad. Frank, antes de llegar a su muerte, al verse tan disminuido de salud, escribió a alguien cercano que queme todas sus obras, ya sean manuscritos, cartas y dibujos, porque consideraba que su obra no debía ser compartida. Algo que resulta paradójico, pues al día de hoy seguimos leyéndolo. Entonces aquí les comparto dos trabajos relacionados a la metamorfosis. El primero es un bordado que realicé de un escrito hecho por un profesor, Francisco Piratova, donde plantea una alternativa a lo kafkiano. Es muy interesante. Y tenemos el metraje M. Kafka Bogotá, hecho por 28 ilustradores. Es un cadáver exquisito
donde se unían los fragmentos que cada uno planteaba. Este era el punto de partida para la propuesta de cada ilustrador. Y me parece curioso el nombre porque es muy similar al graffiti que vi en la Nacional de Mi papá, mi Kafka. Yo me pregunto si también fue una fuente de inspiración para ellos. Les agradezco mucho por la atención prestada y por el interés. Aquí les comparto la biografía. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.